día, mi nombre es Luis Carlos de la Cruz, mi carnet 2261922. Mi libro es de Don Quijote, donde se incluye y da fin a la estupenda batalla que en el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Gracias, ahora empieza mi cuenta. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espaldas altas y desnudas en guisa y descargar los turibundos pendientes, tales que si en ellos se acertaban por lo menos se dividen y se defenderían arriba, abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncado. Tan sabrosa historia sin que nos diese noticia su autor donde se podría hallar lo que faltaba. Causame esto, muchacho, pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofreció para hallar lo mucho que a mí parecer faltaba, que tan sabroso cuento, pareciéndome cosa imposible y fuera de toda buena costumbre, que tan buen caballero lo hubiese faltado a algún sabio que tomara a cargo el escribir es nunca vistas añanzas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen la gente que van a sus aventuras, que cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus mínimos pensamientos y niñeras. Por más escondidos que fuesen, ya había ser tanta dicha de un buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a plantear y otros semejantes, y así no podían inclinarme a creer tanta gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo devorador y consumidor de todas las cosas, en el cual lo tenía ocultado consumido. Por otra parte, me parecía que pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como desengaños, celos y pastores, también su historia debía ser moderna, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de la de ellas circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en los estados calamitosos tiempos puso el trabajo y ejercicio de las andantes armas y el desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafresas, y todo con su virginidad a cuestas, donde el monte en monte y del valle en valle, que si no era de algún follón o algún villano de hecha capilla o algún descomunal gigante desforzado con la doncella, que hubo en los pasados tiempos de aquel cabo 80 años, que en todos ellos durmió un día debajo del tecado. Fue tan entera su cultura a la madre que había parido, digo, pues que por estos muchachos respeto es digno nuestro gallardo Quijote, y continuas memorables alabanzas, y aun a mí no se me debe negar por el trabajo y diligencias que puse en buscar el fin de esta agradable historia. Aún bien sé que si el cielo acaso y afortunado no me ayudarán en el mundo, quedará falto y sin el pasatiempo y justo que bien casi 2 horas podrá tener en la atención, la leyeré. Pasó, pues el hallaría de esta manera. Estando yo un día en la Alcana de Toledo, llegó un muchacho vendedor de unas cartapacios y papeles viejos de un cedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de lo que el muchacho vendía y vile atardecer, que conocí arábigos, y puestos que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí
algún morisco aljamaido que leyese y no fue discultoso hallar intérprete semejante, pues aunque lo buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallará en fin la suerte de Paró. Uno diciéndole mi deseo y pidiéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a ir. Pregunté yo de qué se reía y respondiéndome que una cosa que tenía aquel libro escrita en margen de anotación, dije que le dijese, y él sin dejar la risa dijo: esto, como he dicho aquí en el margen escrito, es de Luciano Estaboso. Tantas veces en esta historia referida dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos, otra mujer de toda macha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atonido y suspenso, porque luego me sorprendió que aquellos catapatos continúan en la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa a leyéndose en el principio y haciéndolo ansi. Volviendo el improviso arábigo en el castellano, dije: decían historias de Don Quijote de Manchá, escrita por el Cide Hamet Benengil, historiador de Arábigo. Mucha discriminación fue menester para disimular el contento recibí. Cuando llegó a mis oídos, titulé el libro y salteándose al cedero, compré el muchacho todos los papeles cartaficios. Luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, ruégale me volviese aquellos catapacios. Todos trataban de Don Quijote en lenguaje castellano sin quitarles, añadirles nada, ofreciéndoles la paga el quisiese, contándose con los arrogas los fané de trigo, y prometió traducirlos bien, fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, para facilitar el negocio y por no dejar la mano de un buen hallazgo, le truje a mi casa, donde pocos de mes medio tradujo todo. Del mismo aquí se refiere: estaba en el primer cataficio pintando muy natural la batalla de Don Quijote al Vizcaico. En la mesa posterior que la historia cuenta, levantándose en las espaldas, el uno cubierto de su rodela, al otro la almohada y la mula del Vizcaico, tan vivo que estaba mostrándose ser alquiler, tiro, ballesta. Tenía a los pies escrito el Vizcaico el título que decía: Don Sancho de Aspetia, que sin duda debía ser un nombre, y a los pies estaba otro, decía Don Quijote. Estaba rocinamente maravilloso pintado, tan largo y teniendo tan a menudo y flaco, contando espinazo tan ético confirmado, que demostraba el bien descubierto con cuanta advertencia y propiedad se le había puesto en el nombre. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía el cabestro a su asno, a los pies del cual retuló y decía Sancho Zancas, y debía ser que tenía pintura barriga grande, el talle corto, y en los zancas largas, y por esto debido a poner panza y zancas con esto sobre, llamabas algunas veces historias, otras algunas veces menudencias. Había que advertir, pero todas son de poca importancia, que no hacen el caso de la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si esta se le puede poner alguna cerca de su verdad, no podrá ser otra sino un autor arábigo, siendo muy propio de aquellos nación ser mentirosos, aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella, que demasiada yanci parece para mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las balanzas de tan buen caballero, parece que de la industria las pasan en silencio, con mal hecho y peor pensando, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y nada apasionados, que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la ficción no hagan torcer el camino de la verdad, cuyas madres en la historia émula del tiempo, depósito de las vacaciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia del porvenir. En esta sé que hallará todo en hacerte, a desear en la más apíblice
y algo bueno en ella faltará para mí. Tengo que fue una culpa del gado de su autor, antes por falta de sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la introducción, comenzaba de esta manera: puestas y levantadas en alto, acortadoras espadas de los valerosos y enojados combatientes, no parecía sino estaban muy amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era de nuevo y continuamente que tenían, y el primero fue descargado al golpe colérico, contiende y a todas las aventuras de nuestro caballero, mas la buena suerte que para mayores cosas le tenían guardado el tóxico la espada de su contrario, de modo, aunque el acertado nombre izquierdo no le hizo otro daño, desarmarle todo aquel, llevándolos a camino a gran parte de la celada con la mitad de la oreja, que todo en ello con espantosa ruina vino al suelo, dándole muy maltrecho. Pum, val, váleme Dios, ¿y quién será aquel punetamente por cortar ahora la rabia? Que entró con el corazón machengo, viéndose para aquella manera, no se diga más, sino que fue de manera que se alzó nuevos estribos, y apretando más la espalda en las manos, con la furia descargó sobre Vizcaigo, acertándose lleno sobre almohada y sobre cabeza. Sin ser parte de tan buena defensa como si cayeron en la montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer la mula abajo. Donde cayera sin duda no pudiera alzar con el cuello, pero con todo eso sacó los pies de estribos y luego soltó los brazos de la mula, espantado terrible golpe. Dio a correr por el campo y a pocos corvos dio un sueño de tierra. Esta o mucho sosiego mirando a Don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucho liderazgo se llevó a él, poniéndole la punta de la espalda en los ojos, y le dijo que rindiese, sino que lo contrario, en la cabeza estaba Vizcaigo tan turbado que no podía responder la palabra, y él lo pasará mal según estaba ciego Don Quijote. Si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran donde estaban y le pidieron con mucho encarecimiento los hicieses tan grande merced y favor de perdonar la vida de aquel escudero, a lo cual Quijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de haber que les pedéis me haber con una condición y concierto, en que este caballero me ha de prometer mi lugar del calabozo y presentarte de mi parte ante la sin para doña Dulcinea. Para esta llegó de él lo que más fuerte de su voluntad. Los temerosos y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escuchadero haría todo aquello de su parte y le fuese mandado. Pues en fe de esta palabra yo le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Capítulo X. 10. De los graciosos razonamientos que pasaron de Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. Ya está tiempo. Se había levantado. Gracias.